caso Pelicot, ¿no? Caso terrible. Bueno, y es un ejemplo excelente de psicópata integrado, aunque está escondiendo una actividad criminal, ¿no? El caso Pelicot es importante por varias razones. Primero, porque es el primer caso en la historia que tenemos tal acumulación de violaciones a través de lo que es la sumisión química, en definitiva, drogarse, ¿no? Se trata de una persona que durante 10 años, en la cena o en horas cercanas a acostarse, prepara un bebedizo, en definitiva, utiliza unas drogas para que su mujer por la noche quede inconsciente y no sea consciente de lo que puede decir, de lo que puede sucederle, ¿verdad? Está en un estado no solamente dormida, sino profundamente dormida. Y durante 10 años, su marido, a través de un foro que hoy en día está cerrado, de internet, lo que hace es, entre comillas, vender. No la vende porque no cobra. Mejor ofrecer. Ofrece a su mujer dormida para que quien quiera pueda ir a su casa y cumpliendo una serie de normas o requisitos violarla. Tan solo de esas 51 personas hay una única persona que se negó, que no lo hizo, pero le dijo, pero yo quiero hacerlo con mi mujer. Entonces enséñame cómo lo haces. De tal manera que él se negó a violar a su mujer, pero le dijo, no, yo no lo quiero hacer, pero quiero ofrecer a mi mujer, explícame cómo lo haces. Y en efecto puso a su mujer en ofrecimiento y él, el propio Pelicot, fue a violar a la mujer de ese acólito que tuvo, ¿no? Surrealista. Entonces... Si él no cobraba, ¿qué ganaba con esto? Bueno... fantasía sexual. Claro, desarrollar el sentimiento de poder que tiene todo psicópata al observar a una víctima en una situación de total indefensión. Además, ten en cuenta que es un poder reforzado de manera vicaria. ¿Por qué? Porque no solamente tú como marido puedes hacer el amor, porque eso entre comillas no tiene ningún mérito, es tu mujer. Es decir, el auténtico poder viene de que tú estás haciendo que una legión de personas utilicen a tu mujer como si fuera un mero objeto, porque eso es la cosificación máxima, ¿no? Claro, él dice que eso lo hace porque sufrió abusos sexuales. Es una conexión que a mí me la tienen que demostrar. No digo que no exista, pero a mí me la tienen que demostrar. Porque claro, hay miles de personas que han sufrido abusos sexuales, como tú sabes, pues en la iglesia, en los campamentos, en sus casas, y no se dedican a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, una cuestión que me llama la atención aquí, me dicen, no, pero esta persona fue muy valorada por sus hijos y su familia. Y yo digo, vale, pero esto es un ejemplo perfecto de psicópata integrado. ¿Por qué? Porque si tú tienes esos demonios y eres capaz de destruir a tu mujer de esa manera, tú no puedes querer realmente. Porque si tú quieres a tus hijos, no le haces eso a su madre. Claro, entonces hay que distinguir entre parece ser un padre perfecto, parece ser un marido perfecto y lo es. Entonces, él lo que hizo fue lo que hacen los mejores, entre comillas, psicópatas integrados controlados, y es representar la gran farsa de soy una persona normal. Porque esta gente lo que hace es que aprende muy bien por mímica y aprende a reproducir bien las emociones que realmente ellos no sienten, pero las han imitado y las representan. Es todo un show, es toda una actuación. Entonces él durante 30 o 40 años ha hecho esa representación. ¿Pero por qué la ha podido hacer? Porque durante 10 años finalmente cedió ante su fantasía, cedió ante su naturaleza esencial. Y en su fantasía no estaba incluido el asesinato. Por eso, porque su fantasía no lo incluía. O sea, lo que distingue, por ejemplo, a un pervertido sexual en serie de un asesino sexual en serie es que la fantasía no lo requiere. Depende del contenido de la fantasía. Entonces, para él la fantasía era dormir a su mujer y hacerle objeto de todas estas servicios, de todos estos ultrajes. Entonces, cuando él dice no, le dice a su hija, no, yo no he abusado de ti, porque tú sabes que su hija está con una mosca atrás de la oreja porque se encontraron fotos de ella durmiendo. Entonces la hija dijo, ¿por qué no vas a abusar de mí? Y él le dice, yo te prometo que no lo he hecho, pero la hija pensaría, hombre, tu promesa... Claro. No sé si tu palabra tiene mucho valor, claro. No sé si me tranquiliza, ¿no? Joder. Entonces una cosa muy interesante también en este caso que me gustaría comentarte es que él ha dicho... Entonces, una pregunta muy interesante es, oye, ¿por qué vas a joder a los otros, no? Permítame la expresión. Y entonces, yo creo que la respuesta es doble. Por una parte, porque dice, bueno, a mí me han pillado, pero vosotros, que sois unos pardillos y que habéis venido a mi llamada también, vosotros no vais a ir de rositas. No me voy a ir solo para adentro. Claro, y entonces él lo vende como arrepentimiento. Fijaros, si estoy arrepentido, que no voy a negar la verdad. Y la verdad es que esta gente lo ha hecho. Entonces él lo vende como arrepentimiento, pero yo estoy seguro que es, perdona,
a mí me van a meter en la cárcel el resto, pero vosotros vais también. Y luego la segunda cosa es porque él seguramente espera una interpretación más leve desde el punto de vista de la justicia, o al menos en el tratamiento. Es decir, estoy arrepentido. Y porque estoy arrepentido es por lo que yo ahora reconozco todo lo que pasó. Porque soy un enfermo, porque en definitiva su justificación es: soy un enfermo, me han abusado, he descubierto hasta qué punto mi perversidad me dominó, pero miradme, ahora que estoy llevado ante la justicia, no tengo reparos en decir toda la verdad, ¿no? Pero está todo estudiado. Yo estoy absolutamente convencido que ni se arrepiente, ni lo ha cometido estos hechos por los abusos sexuales. Todo esto es una historia, pero hemos oído tantas veces este tipo de cosas que ya no nos sorprende, ¿no? Por ejemplo, Richard Ramírez, el acusador nocturno de Los Ángeles, cuando fue enfrentado ante la justicia, dijo: solo seguí las órdenes de Satán. ¿Te acuerdas? Sí. Solo seguí las órdenes de Satán, ¿no? Claro, eso le daba un glamour. Claro. A ver si cuela. Sí, a ver si con esto me salvo, pero no. Sí, dijo que había un monstruo dentro de él que se le... Doble personalidad, lo dijo sin ningún rubor, ¿no? Yo tenía doble personalidad. Todos han buscado, ¿no?, como alguna forma de escapar. Claro, y yo cuando les oigo le digo: tío, esto ya no cuela. Claro. O sea, esto en la época del Zodíaco todavía podemos decir: ahí va, es posible, pero esto hoy en día no te... Lo que dice Pelicot no te está... o sea, no te convence. Mentira, embuste, manipulación, llámalo como quieras. Es todo, los franceses les encanta la comédie française, ¿verdad? Y cuando sale un actor de la comédie siempre pone fulano de tal de la comédie française, ¿verdad? Pues este hombre podía ingresar en la comédie française también. Totalmente. Y luego otra cosa muy interesante, que si quieren da pie a hablar de la importancia de Internet en el caso de los psicópatas integrados, es que si tú lo piensas bien, Jordi, esto no podría haberse producido antes de la época de Internet. ¿Por qué? Porque fíjate, él lo que hace es utilizar un foro para ofertar su producto, vamos a hablar así. Si no hubiera existido Internet, la pregunta es: Jordi, ¿cómo hubieras conseguido tú cerca de 100 tipos que se hubieran prestado a hacer esto? ¿Cómo lo hubieras podido hacer? ¿Hubieras puesto un anuncio en el periódico? No. en clasificados hubieras dicho: vendo bicicleta, y lo siguiente ofrezco... Hubieras ido a lugares donde se reunieran gente con parafilias a decirlo, pero eso es una cosa costosa, complicada. Hubiera podido haber filtraciones, claro. Y no hubieras podido llegar a 100 personas. Entonces, este es un ejemplo de cómo esta barbaridad solo es posible en la época de Internet, ¿verdad? Y por eso comento que Internet, que nos trae cosas maravillosas, porque Jordi, es increíble que tú pues hables con tu hermana, con tu amigo que está pues en San Francisco, ¿no? Y eso es maravilloso, y no podríamos vivir sin Internet, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de lo que implica también Internet en términos de aquellas personas que desarrollan pautas de extorsión, de amenaza y de abuso de los demás. Les da una invisibilidad, una capacidad de alcance que ellos no podrían soñar, ¿no? Entonces, es un mundo de promesas para ellos, ¿no? Solo te digo una cosa. El otro día leí unas estadísticas donde aparecía que el 80% de las ofertas y contactos para la trata de blancas se produce por Internet. Imagínate la potencia de Internet, por ejemplo, en los grupos organizados, en el crimen organizado, donde hay un montón de psicópatas. Porque claro, el crimen organizado te da un poder brutal, hay un montón de psicópatas. Es decir, mucho del crimen organizado, que es uno de los grandes amenazas criminales del siglo XXI, se está canalizando a través de Internet. Pero no te hablo de toda la pedofilia. El mundo de Internet, ese mundo oscuro, ese mundo profundo, ¿no? Realmente nos daría pavor si supiéramos la cantidad de gente con psicopatía que está actuando así. Vándalos.